El vicepresidente Trump está muy furioso. Está presionando al primer ministro Netanyahu, preguntándole si quiere dejar de ser primer ministro. Esto se debe a que Israel atacó Líbano ayer y el estrecho de Hormuz volvió a cerrarse. Hoy vamos a ver este tema en detalle. Vamos a verlo de inmediato. El presidente Trump compartió en Truth Social un artículo del medio estadounidense en línea Just the News, titulado Las tambaleantes oportunidades de reelección de Netanyahu. Trump tiene la carta en la mano. En este artículo se menciona que el presidente Trump, en una entrevista con un medio israelí, dijo: "Tenemos que ver quién se postula. Mantengo una buena relación con Netanyahu, pero él necesita ser más racional". Y eso es lo que comentó. Además, en este artículo se incluye que el presidente Trump dijo que es más probable que apoye al primer ministro Netanyahu, pero también mencionó a sus rivales, el ex primer ministro Naftali Bennett y el diputado Gadi Eisenkot. Entonces, el presidente Trump apoya al primer ministro Netanyahu, pero al mismo tiempo dio a entender que si Netanyahu interfiere con el alto al fuego de esta manera, podría apoyar a otra persona. La razón por la que el presidente Trump mostró esta reacción es por el ataque aéreo de Israel a Líbano. El 21 de junio, Israel llevó a cabo ataques aéreos en Líbano, utilizando aviones de combate y drones para atacar más de 10 lugares, lo que resultó en al menos 5 muertes. Esto ocurrió solo unas horas después de que se lograra un alto al fuego entre Israel y Hezbolá, y la situación evolucionaba de forma bastante positiva. Irán y Estados Unidos habían anunciado que firmarían un memorando de entendimiento para el alto al fuego, lo que generó muchas esperanzas de que la guerra realmente terminaría. Sin embargo, cuando Israel realizó este ataque aéreo, Irán reaccionó oponiéndose y volvió a bloquear el estrecho de Hormuz. En el primer artículo del memorando de entendimiento que estaba a punto de firmarse, se incluía el compromiso de detener completamente y de manera permanente las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano, y de garantizar la integridad territorial y la soberanía de Líbano. Pero como Israel atacó a Líbano, Irán bloqueó el estrecho de Hormuz. Por eso, para el presidente Trump, la situación debe ser frustrante, ya que si quiere dialogar con Irán y hacer gestos de reconciliación, Israel sigue interfiriendo. De hecho, el primer ministro Netanyahu está en una situación política muy complicada. Actualmente, Israel se prepara para las elecciones generales de octubre, y el primer ministro Netanyahu ya enfrenta varios juicios penales por cargos de corrupción. Mientras la guerra continúe, el interés por la responsabilidad política y los problemas judiciales puede disminuir en nombre de la seguridad nacional, pero en cuanto el frente se estabilice y el país vuelva a la normalidad, la situación podría cambiar completamente. De hecho, dentro de Israel no dejan de surgir comentarios sobre las repercusiones políticas que vendrán después de la guerra. En particular, el ataque sorpresa de Hamás en octubre de 2023 sigue siendo una gran herida para la sociedad israelí. En ese momento, Hamás cruzó la frontera y atacó territorio israelí, lo que resultó en más de 1,200 muertos. El problema es que, después del incidente, siguen surgiendo cuestionamientos sobre la responsabilidad y la culpa por el fallo de inteligencia. Todavía persiste la duda de por qué el Mossad, considerado uno de los servicios de inteligencia gubernamentales más avanzados del mundo, y la inteligencia militar no pudieron detectar los movimientos con anticipación. Algunos critican que pudo haber habido problemas graves en el proceso de recopilación de información. La oposición también cuestiona la capacidad de respuesta en materia de seguridad del gobierno en ese momento. A esto se suma que la estructura del gobierno de coalición, liderado por el primer ministro Netanyahu, también es una variable importante. Actualmente, en el gobierno de coalición hay varios partidos de línea dura. Estos han mantenido una postura muy negativa respecto a negociar con Hezbolá o retirar las zonas ocupadas en Líbano. Si el primer ministro Netanyahu acepta las demandas de Estados Unidos y reduce significativamente las operaciones militares o busca un alto al fuego, podría haber una fuerte oposición dentro de la coalición. En el peor de los casos, se menciona la posibilidad de que el gobierno de coalición colapse y se convoquen elecciones anticipadas. Por eso, los expertos que observan la política israelí actualmente analizan que el primer ministro Netanyahu está considerando no solo las decisiones militares, sino también su supervivencia política. Dicen que no puede cambiar de rumbo fácilmente porque el riesgo político de detener la guerra es demasiado grande. Por otro lado, el presidente Trump quiere aliviar la tensión en el frente del Líbano para lograr con éxito las negociaciones posteriores entre Estados Unidos e Irán. Por eso, en este momento en Medio Oriente se está desarrollando una situación muy inusual en la que los objetivos estratégicos de Estados Unidos y la política interna de Israel chocan de frente. Por supuesto, incluso en la situación actual hay aspectos que se pueden ver de manera positiva. Tanto Estados Unidos como Irán no han abandonado por completo la posibilidad de negociar. Irán ha declarado el bloqueo del estrecho de Hormuz y ha adoptado una postura firme, pero al mismo tiempo no ha abandonado por completo la mesa de negociaciones. De hecho, la delegación iraní ya ha llegado a Zúrich, Suiza, el lugar de las negociaciones. Esta vez, la delegación está compuesta por un grupo considerable. Está encabezada por el presidente del Parlamento, Ghalibaf, e incluye al ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, y a funcionarios del Banco Central.
También incluye altos funcionarios de seguridad y figuras clave del sector petrolero. Esto se interpreta como una señal de que las negociaciones abordarán no solo cuestiones militares, sino también temas económicos y energéticos de manera integral. Estados Unidos también le está dando mucha importancia. El vicepresidente J.D. Vance decidió participar directamente en las negociaciones, lo que ha aumentado aún más la importancia de esta reunión. El hecho de que Estados Unidos haya enviado a un funcionario de nivel de vicepresidente significa que consideran estas negociaciones como estratégicamente muy importantes. Además, se sabe que Stephen Witkoff, enviado especial para Medio Oriente, y otros negociadores estadounidenses ya han llegado y están realizando los preparativos prácticos. Estas negociaciones se llevarán a cabo sobre la base de los 14 puntos, incluidos en el memorando de entendimiento de la última tregua. Ambas partes han acordado mantener un alto el fuego durante los próximos 60 días mientras discuten los temas clave. El tema más importante es el programa nuclear de Irán. Estados Unidos exige limitar la capacidad de desarrollo nuclear y fortalecer el sistema de verificación internacional, mientras que Irán pide a cambio el alivio de las sanciones económicas y la normalización de las transacciones financieras. Además, también se discutirá la reorganización del orden de seguridad en la región de Medio Oriente. Es posible que se lleven a cabo conversaciones sobre temas que van desde los grupos armados en la región, incluyendo Líbano, Siria e Irak, hasta el alcance de la intervención militar de Estados Unidos. El tema energético también se considera una agenda muy importante. En particular, la operación estable del Estrecho de Hormuz está directamente relacionada con la economía mundial, por lo que ambas partes no pueden ceder fácilmente en este ámbito. Actualmente, el plazo de negociación se ha fijado en 60 días, pero si las discusiones avanzan, existe la posibilidad de extender el periodo adicionalmente. Por lo tanto, esta reunión en Suiza servirá como una prueba para ver si Estados Unidos e Irán pueden construir una nueva relación, más allá de simplemente mantener el alto el fuego. Por supuesto, para Estados Unidos también será necesario gestionar el factor israelí en el futuro. Esto se debe a que, viendo la situación actual en Medio Oriente, no se trata de una situación en la que baste con convencer personalmente al primer ministro Netanyahu. De hecho, si observamos el panorama político interno de Israel, incluso se dice que el primer ministro Netanyahu ocupa una posición relativamente moderada dentro del gobierno de coalición. Eso significa que algunas de las fuerzas políticas que conforman la coalición de gobierno tienen posturas muy extremas. Un ejemplo representativo es el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. Ben-Gvir ha sostenido repetidamente posturas duras respecto a la Franja de Gaza y el tema del Líbano. En el pasado, también ha insistido en que las operaciones militares deben ampliarse aún más y ha expresado públicamente opiniones negativas sobre el alto al fuego o cualquier tipo de compromiso. Por esta razón, en la comunidad internacional se considera que ministros de línea dura como Ben-Gvir están ejerciendo una influencia considerable en la dirección de las políticas del gobierno israelí. El problema es que estas fuerzas de línea dura pueden actuar independientemente del destino político personal de Netanyahu. Si Netanyahu acepta la presión de Estados Unidos y muestra una actitud conciliadora en el exterior, dentro de la coalición de gobierno podría surgir de inmediato una fuerte oposición. En particular, si se toma la decisión de retirar tropas del sur del Líbano o de reducir los enfrentamientos con Hezbollah, se menciona la posibilidad de que los partidos de línea dura consideren abandonar la coalición de gobierno. Si eso sucede, la política israelí entrará en otra fase de confusión. Por eso, el desafío que enfrenta Estados Unidos en este momento es más complicado de lo que parece. Porque puede que no sea suficiente con solo consultar con el primer ministro Netanyahu. Dentro del gobierno israelí, todavía hay fuerzas con considerable influencia que apoyan la continuación de la guerra y tienden a desconfiar del proceso de negociación entre Estados Unidos e Irán. Por lo tanto, aunque se mantenga un alto el fuego en el futuro, es difícil asegurar que los enfrentamientos locales o nuevas operaciones militares desaparezcan por completo. Esta es una de las mayores incertidumbres en Medio Oriente en este momento. Incluso si se logra un avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, si los sectores más duros dentro de Israel no lo aceptan, pueden surgir nuevas tensiones. Por lo tanto, la situación futura en Medio Oriente podría cambiar significativamente no solo según los resultados de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, sino también dependiendo de hacia dónde se dirija la política interna de Israel. Parece que los próximos 60 días serán un periodo muy importante que determinará el rumbo de esta crisis en Medio Oriente. Actualmente, Estados Unidos e Irán han logrado sentarse a la mesa de negociaciones con mucho esfuerzo, pero todavía quedan una montaña de problemas por resolver. Ninguno de los temas, como el problema del programa nuclear, el alivio de las sanciones económicas, la cuestión de los grupos armados en la región o la garantía de la seguridad en el transporte de energía, es fácil de acordar. El hecho de que ambas partes continúen dialogando es positivo, pero en el proceso de llegar a un acuerdo real, pueden surgir conflictos inesperados en cualquier momento. En especial, la variable más importante en esta negociación probablemente se encuentre fuera de la sala de negociaciones. Esto se debe a que, incluso mientras avanzan las negociaciones bajo el alto al fuego, la tensión en la zona fronteriza con Líbano no se ha disipado por completo, y dentro de Israel siguen surgiendo voces que exigen una respuesta más contundente. Si se producen más ataques aéreos o enfrentamientos locales, el ambiente de negociación podría deteriorarse rápidamente. De hecho, incluso en esta ocasión, un solo ataque aéreo en Líbano provocó una fuerte reacción de Irán y llevó a la declaración de bloqueo del Estrecho de Hormuz.
El mercado también está observando este proceso de negociación con mucha sensibilidad. No solo el mercado internacional del petróleo y la energía, sino también los mercados financieros globales pueden verse afectados significativamente según la situación en Medio Oriente. En particular, si la tensión en torno al estrecho de Hormuz vuelve a aumentar, existe la posibilidad de que crezcan las preocupaciones sobre la inestabilidad en el suministro de petróleo. Por eso, Estados Unidos también siente la necesidad de asegurar el éxito de esta negociación. Así, la comunidad internacional ve este alto al fuego no como el fin de la guerra, sino como el inicio de una nueva fase. Dependiendo del resultado de las negociaciones que se llevarán a cabo durante los próximos 60 días, Medio Oriente podría entrar en una fase de estabilidad, o por el contrario, el riesgo de un conflicto mayor podría aumentar nuevamente. Por ahora, la situación se parece más a una pausa temporal en los disparos. Por eso muchos expertos consideran que la verdadera prueba apenas está por comenzar.